Bienvenidos una vez más a nuestro canal de YouTube. Te invitamos a ver cada uno de nuestros videos. Deja tu comentario y nosotros te saludaremos en un siguiente lanzamiento. Hoy nuestro invitado es el gran Alfredo Larico, líder del grupo Sensación Juvenil. ¿Estamos listos? Empezamos ya. El popular cantante Alfredo Larico sigue con novedades en este 2021. Conversamos con él y nos contó que este sábado 27 de marzo presentará un nuevo concierto virtual. Lo cual está bien, pero tampoco es una gran novedad. Paciencia amigos, acá está la pepa. Aprovechará de este concierto para presentar una primicia, un tema nuevecito en letra y música dedicado para... bueno, ya, paciencia, no se apuren que les vamos contando. Sobre el nombre de la canción, Alfredo no quiso soltar prenda. Nos dijo que ya el sábado, entre las 6 y las 8 de la noche, descubrirán cómo se llama el tema y a quién se lo dedicamos. Pero nosotros, que no podemos esperar hasta ese momento, pudimos averiguar algunos detalles que les contamos a continuación. El tema cuenta la historia de un amor que ya fue, de un amor que está pisado y enterrado. O sea, cuenta la historia de un caballero que tuvo un gran amor, un amor que se sobreponía a las adversidades, pero que por esas cosas del destino fue traicionado, engañado vilmente y que luego de algún tiempo ya puede decir que es un amor olvidado. ¿Se imaginan de quién puede estar hablando Alfredo? ¿Quién sería ese amor que ya olvidó y enterró? Algunos dicen que el mensaje va directo para su ex, o sea, Nico Ramos, aunque otros aseguran que está dedicado para un viejo amor del popular cantante, un amor que vivió en su juventud. Nosotros les contamos las dos versiones que circulan entre los amigos de Larico y a ustedes saquen sus conclusiones. Eso luego de escuchar el tema primicia que nos presentará el sábado 27 de marzo en pleno concierto virtual que se realizará de 6 de la tarde a 8 de la noche. Y ya que hablamos de relaciones amorosas, Alfredo Larico aseguró que por ahora su corazón está tranquilo y que con el pasar de los días aprendió a amar y disfrutar de su soltería. Sobre las fotos que colgó en su cuenta personal de Facebook, dijo que son amigas, nada menos que colegas artistas con quienes compartió en una reunión. Mercedes Lucero es una artista de primera, una gran amiga. Estuvimos en una reunión y nos tomamos una foto juntos. Los fans, a como es el lugar, me quieren ver en una relación, pero por ahora estamos bien como estamos, aseguró el líder de Sensación Juvenil. Asimismo, comentó que lo mismo sucedió con Yolanda Ivonne, ni bien colgué una foto con ella. No es por nada, pero ahora debo de tener mucho cuidado con subir fotos junto a una amiga, pues al toque me empareja. Yolanda también estuvo en la reunión, nos tomamos una foto juntos y eso es todo. Por ahora no hay noticias que tengan que ver con el amor. Solterito, estoy mejor, nos dijo Alfredo Larico.
Si te gustó el video, te invitamos a compartirlo en las redes sociales y así otros amigos también lo disfrutarán. Te invito a suscribirte a nuestro canal y no te olvides de dejar tu comentario que te estaremos saludando. Soy Eduardo Chacón y nos reencontramos en un próximo video.